Estamos ya en el módulo 2 de hebreo bíblico. En este módulo vamos a ver, o en esta primera lección, mejor dicho, vamos a ver lo que son las sílabas y el dagesh y el sheva. El contenido general del módulo va a incluir ya elementos de gramática, como la conjunción, los sustantivos, las preposiciones, transliterar, aprender vocabulario y ver adjetivos también. Algunos caracteres que nos van a servir para la lectura. Y este módulo se va a terminar con iniciación al verbo hebreo. El módulo 3 vamos a repasar algo de gramática y nos vamos a meter de lleno en los verbos. La idea y la meta que yo tenemos para este módulo 2 es llegar hasta que ustedes visualicen la introducción al verbo hebreo. Va a depender mucho de ustedes. Ahora, en este módulo no vamos a ir tan despacio como el módulo 1. Quiere decir, hermanos, que aquí necesito que vayan conmigo semana tras semana y vayan haciendo las tareas como se les está indicando. Bien, objetivo de la lección, vamos a estudiar lo que es la sílaba, transliterar y vamos a llegar al dagesh. No sé si vamos a estudiar el sheva hoy, pero cualquier cosa lo vamos a estudiar la otra semana. Hablemos de la sílaba. Mire, en español es parecido. Esto es en hebreo. Hay dos tipos de sílaba, la abierta y la cerrada. Ahora, una sílaba está compuesta por dos letras, una consonante y una vocal. Siempre, hermanos, la sílaba, tanto en español como en hebreo y como en otros idiomas, siempre va a iniciar por una consonante. O sea que si yo tengo la palabra AB, eso no es una sílaba, porque inicia con vocal. Pero si yo tengo T sin acento en la E, T, ese sí es una sílaba, porque es consonante vocal. Inciso A, una sílaba empieza con una consonante, nunca inicia con una vocal. Cada sílaba cuenta con una sola vocal, indistintamente si es una abierta o si es una cerrada. La sílaba abierta es una sílaba que inicia con consonante y termina con una vocal. Ejemplo, la sílaba T inicia con la consonante T y termina con la vocal E. Inciso B, una sílaba que termina entonces en una vocal se llama sílaba abierta. Y una sílaba que termina en una consonante se llama sílaba cerrada. La sílaba cerrada tiene la composición de la siguiente manera. Consonante, vocal, consonante. Inciso C, una sílaba cerrada y no acentuada siempre tiene una vocal corta. Ustedes tienen la ficha de las vocales a la mano. Tienen que traerlas en todas las clases. Y la ficha de las consonantes que vimos en el módulo 1. El inciso C lo que está diciendo es lo siguiente. Si yo tengo una sílaba cerrada, que es consonante, vocal, consonante, y no está acentuada, su vocal va a ser corta. Pero no deja de ser sílaba. Ojo, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que va a usar una vocal corta. En el inciso C dice, una sílaba abierta y no acentuada usualmente tiene una vocal larga. ¿Cuál es la sílaba abierta? La que está compuesta por consonante vocal.
Si no está acentuada esa sílaba, es porque la vocal que contiene es vocal larga. Entonces, a la mano usted tiene que tener sus fichas de vocales y sus fichas de consonantes. Recuerde que las fichas de vocales están clasificadas en vocal breve, semibreve, larga, super larga. Pero aquí en sílabas vamos a utilizar sílaba cerrada, perdón, vocal larga, vocal corta. O sea que si yo tengo una semi larga o super larga, siempre la voy a tratar como larga. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo la sílaba? Este es lo mismo que en español para el hebreo. Hay dos tipos de sílaba. La sílaba es aquella palabra compuesta por consonante vocal. Si solo es consonante y vocal, es sílaba abierta. Si es consonante vocal consonante, es sílaba cerrada. Nunca la sílaba va a iniciar con una vocal, o sea que en ninguna palabra, cuando yo divido las palabras por sílabas, si inicia por una vocal, esa vocal acompañada por otra vocal o por otra consonante no va a ser sílaba, porque la sílaba tiene que iniciar por una consonante. Grábense eso. Esto es igual que en español, ojo. Vocal, consonante, no es sílaba. Consonante vocal sí es sílaba. ¿Qué tipo de sílaba es? Sílaba abierta. Si yo tengo consonante, vocal, consonante, es una sílaba cerrada, cerrada. Bien, siguiente slide. Normalmente los acentos en hebreo aparecen en la última sílaba, ya sea cerrada o abierta. Cuando ustedes tengan el texto hebreo y ven que la última sílaba tiene un símbolo que pareciera que fuera el menor que encima de la consonante, entonces digan que ese es un acento. Ahora, en hebreo, el acento puede hallarse en la penúltima sílaba y lo va a llevar con, con este símbolo que es en matemáticas sería el menor que, pero en hebreo no es el menor que, es un acento, es un símbolo de acento. Entonces, obviamente, esto lo pueden fichar cuando vean otra vez el video, ¿va? Toda esta clase sería bueno que la ficharan. Ahora miremos en hebreo. Iniciemos obviamente de derecha a izquierda. Miren la sílaba. En el caso de la primera, tenemos una Camex y una Bet con un daggech, con un punto. Obviamente esa es una sílaba abierta, porque es consonante vocal. Después tenemos la Bao con una Patak, ¿verdad? A ver, ¿qué consonante es la que está abajo de la Bao? Perdón, ¿qué vocal es está debajo de la Bao? La A, La Patak, ¿verdad? Patak, sí. Ok, entonces, todos estos ejemplos en hebreo son sílabas, hermanos. ¿Por qué? Porque está sílaba abierta, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante. Todas tienen consonante vocal. La tercera, el tercer ejemplo es una Joe con un Cheva. De ahí el cuarto es una Head con una Irik. De ahí está la Lamed con con una Camex. Y, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo va a ser una sílaba abierta en hebreo? Lo mismo que en español. Consonante vocal. Consonante vocal. No es tan complicado, miren. Ahora, vamos a la sílaba cerrada. Habíamos dicho que la sílaba cerrada está compuesta por consonante vocal consonante. Son 3 letras.
Dos consonantes y una vocal. La vocal va en medio. Sí. Judy, el Ajá. primer ejemplo. Tenemos una chin y tenemos una men final. Pero debajo de la chin hay una vocal. ¿Qué vocal es esa? La, dos puntitos son la E. No, en hebreo, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. No, 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 hermano, no recuerdo. ¿Y su ficha dónde la tiene? La tengo aquí, pero la letra es chiquitita y no la veo con los lentes. Ah, consíganse una lupa, hermano. Yo tengo una lupa. Y Aquí la tengo, hermano. bueno, búsqueme pues, ¿cómo se llama esa esa vocal? Ah, ¿seré? Una seré, correcto. Entonces, ¿cómo es la forma de esa sílaba? Chi- Consonante, una consonante, shin. la Consonante consonante chi, chin. Vocal seré, vocal seré y consonante men final. ujú. Entonces, Es una sílaba cerrada. cerrada. Correcto, correcto. Ujú. Es fácil. Lo único que tienen que es saberse las letras. Ahora vamos Si es con práctica, Jimmy. ¿no? Jimmy, el segundo ejemplo. ¿Qué consonante es la primera? Es una Aleph Aleph. ¿Qué con una vocal la I, acompaña? Una I, irik. ¿Y la otra consonante? es Shim. Shin. Correcto. Aleph, irik, shin. Consonante, vocal, consonante. Entonces, hermanos, eso es una sílaba. Una sílaba cerrada. Jerry, tercera palabra. ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está compuesta? Camel y Kimmel. Lamet. La vocal que la acompaña, ¿cómo se llama? Hametz, ¿Y la otra consonante? Gimel. Gimel. Entonces, consonante, vocal, consonante. Entonces, la sílaba abierta solo va a tener una consonante, una vocal. La sílaba cerrada va a tener dos consonantes y en medio de las consonantes va a llevar una vocal. A ver, Jimmy, otra vez, el último juego de letras, el último ejemplo. Una Gimel, una Bab, o sea, es una eh, es una Surub, Ajá, una U, una Surub, Surub Bab y la Resh, y la resh. con el Vocal, puntito. consonante, vocal, consonante. Ok. Entonces, recapitulando, en hebreo, al igual que en español, existen dos tipos de sílaba, la abierta y la cerrada. La abierta va a ser consonante vocal y la cerrada consonante vocal consonante. De hecho, el mismo título les dice cerrada, es cerrada por otra consonante. Nunca una sílaba en hebreo va a iniciar por vocal. Entonces, si yo en un examencito les coloco, por decirle así, como una trampa, vocal, consonante, y les digo, ¿esta es una sílaba sí o no? Ustedes tienen que decir no, es falso, porque las sílabas no inician con vocal.
Ok, practiquemos este vocabulario sin reglas todavía. Identifíquenme si hay sílabas abiertas o cerradas ahí. Primero vamos a iniciar por casa. ¿Cómo se dice casa en hebreo? Transliterenlo en la mente. A ver, Jimmy, ¿cómo se dice casa en hebreo? ¿Cómo se lee? Ba, Bajit, Bayit. Bajit, acento en la penúltima sílaba. Si usted ve, tiene un guioncito arriba de la bet. Quiere decir que el acento la lleva en la Camex, que está abajo de la bet. Por lo tanto, casa en hebreo es Bajit. Bajit. Bayit. Bayit. Judy, dígame cuántas sílabas ve en la casa, observa usted en la palabra casa, en Bajit. Van 2. ¿Cuáles serían esas dos sílabas y qué tipo de sílabas son? No sería la ¿O por qué está compuesta en las sílabas que están en la palabra Bajit, que en hebreo es casa? casa. La I. Le ayudo. Bet, consonante. Camex, vocal. Por Ujú, lo tanto, es una sílaba abierta porque termina en vocal. ¿Entiende? ujú. La siguiente sílaba que tiene la palabra casa, Jimmy, Es la es Yud. la yot o yot, Irit. una La irit y y una una, Yud. y la última consonante, Es una tau. Het. Tebe. Tap. Sí, tap. Tau. Entonces, ¿qué tipo de sílaba es? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Correcto. Consonante, vocal, consonante. ¿Quién más está conectado? No sé si Ángela puede participar. Ángela, Sí, casa en hebreo es Bayit. Bayit. ¿Cuántas Bayit. sílabas tiene la palabra casa en hebreo? 2. Dos. ¿Qué tipo de sílabas? ¿Abiertas o cerradas? Una abierta y una cerrada. Perfecto. ¿Dónde lleva el acento? En la, En en la la pata, penúltima sílaba. en la penúltima. Y recuerde que esta palabra solo tiene dos sílabas. Entonces, en la primera sílaba sería la penúltima de la palabra. Recuerde que en hebreo leemos de izquierda a derecha. Estoy hablando en hebreo. Ok. Solo hicimos casa. Solo hicimos casa. Hagamos hombre o ser humano. En hebreo, hombre, cuando ustedes van al Génesis, van a encontrar que cuando el versículo dice Adán, no es Adán de nombre, es de género. Ser humano o la palabra hombre en hebreo es Adam. Adam. Jimmy, la palabra Adam. Primero deletréeme las letras en hebreo y las vocales y de ahí dígame si tiene sílabas y qué tipo de sílabas son en la palabra Adán. Es la Aleph Aleph, como no con hemos, una. Es una Kamesh.
Una Camex, porque no hemos visto las reglas todavía. Ajá. Es una Dalet o una Una Dalep, Cam correcto. o una Cames y Ajá, una eh, me, men final. perfecto. Judy, ¿cuáles son Y las es una sílabas que hay cerrada. ahí? En ¿En Adán, cuál? en Adán. Una Alex Ajá. con una, no, un amigo. Busque su ficha, su ficha. Bueno, una Alex con, ay, no me cuesta esto. Use su Con, lupita. con la O, con el símbolo con la O. No, es que es una A porque no hemos visto reglas. Yo les dije que esa vocal la vamos a transliterar como A. Ahora, si es Ah, como A, es una Camax o Camex. Recuerde que la Camex, cuando se translitera como A, es como una T chiquito. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas sílabas tiene la palabra Adán? tres, Judy, tres, ¿cuántas? no, dos. ¿Cuáles son? La, la BAO. La acaba de decir. Aleph, Camex, Ala, Cami, vocal, perdón, sílaba abierta. sí. Ujú. Después tiene una Dalef, otra La- Camex y una men final. Sílaba cerrada, porque es consonante, vocal, consonante. Entonces, claro, en hebreo es más, cuando tengo los caracteres en hebreo, es más complicado verlo. Pero si usted lo translitera, es más fácil. Vamos a hacer esto. Fíjense bien lo que voy a hacer. Por ejemplo, voy a agarrar aquí el lápiz. Fíjese bien, Judy. Ujú. No se ponga nerviosa. Fíjese bien lo que voy a hacer. Tengo esta primera sílaba. Para poder identificarlas, entonces yo voy a hacer esto. SH Ujú. es la sin, es Sí, esta letra. así. La Ujú. vocal E, que es la suruk. Suruk, ¿verdad? Perdón, la... Ujú. ¿Qué vocal es esta, Jimmy? ¿La de dos puntos vertical, horizontal? Seré. Una seré, perdón. Y men final, men final. Entonces, Ujú. para yo leer esto, prefiero transliterarlo primero. Fíjese bien lo que estoy haciendo. Ahora, para practicar, usted haga esto. Divídalo en sílabas. Mire, Ujú. Aleph, Ale, Camex.
Y después, Dalep, Camex, Men. Ahora, toda la palabra se lee Adán. Adán. Pero ahorita estamos viendo sílabas, no tanto traducción. Entonces, fíjese bien, y a todos. Consonante, vocal, sílaba abierta. D, consonante. A, vocal. M, consonante. Sílaba cerrada. Entonces, la lección es, primero, cómo encontrar sílabas. Primero, decir, ok, esta es una sílaba abierta, esta es una sílaba cerrada. Nunca una sílaba va a iniciar en vocal, son consonantes. Cuando usted tenga una palabra en hebreo, antes de traducirla y antes de leerla, translitere y separe las sílabas. Primero para identificar las sílabas, después para leerlas. Volvemos a la presentación. Voy a borrar porque necesito borrar todo esto. Vamos a otra palabra. Perdón. Quiero borrar bien. Ahí está. Vamos a otra palabra. La palabra espada. A ver, Jimmy. ¿Cómo se dice espada en hebreo? Es te, te, terre, terre, terret. Ok. Esta primera letra, ¿qué es? Es una T, es una tap o tau. Es una tau. Sí, y la otra es una resh. ¿Y la vocal? Es una E, es larga, creo. Sí, pero en hebreo. Es una segol. Ok, está bien. Pero en la consonante es una jet que se translitera como T, Jimmy, pero suena como J. La vocal, ¿cuál es la vocal que está abajo de la jet? Una segolo. Nace gol. ¿Cómo se translitera? E. Sí. Correcto. Entonces, ya tenemos identificadas dos letras. La jet y la segol. La siguiente consonante, ¿qué es? Estamos en la palabra espada. Es una K. res. Es una res. Sí, sí, resh. Y abajo de la res, Segol, siempre la otra E. segol. Entonces ya tenemos 4 letras identificadas. Y la última, Es una kaf normal. K, K, sí. Ok, entonces, ¿cómo se lee espada en hebreo? Ger, Gerrak, Yerek. Gerek, Yerek. Yerek. Termina en C o en K. Yeret. ¿Por qué la T pasa a ser Y? Se escribe T y suena como J. Ajá. Entonces usted va a transliterar T
pero a la hora de pronunciarla es la J. Ye, Yerek. Yerek Yerek. en hebreo, hermanos, es espada. Yere. Y como lleva el acento en la primera E, entonces es Yerek. Yerek. Sí. Ahora, Jimmy, termina el ejercicio. ¿Cuántas sílabas hay en la palabra Yerek? Ahí la, la Y es una, dos, una abierta y una cerrada. ¿Cómo está compuesta la abierta? Está compuesta por una Y, o sea, Una jet tab, y una la jet y vocal, la vocal, la vocal, la vocal. segol. Segol. Entonces, vocal, esta es una sílaba abierta, consonante vocal, una jet y una segol. La siguiente sílaba, ¿cómo está compuesta? Por una resh y una segol. Y o sea, es una sílaba cerrada. Porque termina con Correcto. una Y kaf. termina con una CAF. Perfecto. Entonces, miren, ¿ve? Su trabajo para esta semana. Aparte de fichar la lección número 1 que está en su plataforma, es este vocabulario, aprendérselo, transliterarlo, memorizar la traducción y separar cada sílaba de cada palabra. Ya hicimos 3, hicimos casa, espada y hombre. Entonces usted haga, él dio la conjunción para la palabra hija, la palabra buena, la palabra madre y la palabra ciudad. Les voy a mandar la captura por WhatsApp. Bueno, perfecto. Esa es la lección de hoy, miren. Práctico, fácil, sencillo y corto.